Un multimillonario encuentra a un bebé negro congelado en un contenedor de basura. Lo que hace a continuación cambia vidas para siempre. En pleno invierno, la nieve caía con fuerza sobre la ciudad, cubriendo cada superficie con un silencio espeso y gélido. Las calles estaban casi desiertas, el bullicio habitual se había atenuado bajo la implacable fuerza de la tormenta. El multimillonario Gregory Hawthorne, un hombre famoso por su agudo sentido comercial y su determinación inquebrantable, se encontró caminando por una serie de callejones del centro de la ciudad poco iluminados. Los senderos oscuros y desordenados de los callejones no eran un lugar para alguien de la riqueza y la estatura de Gregory, pero las circunstancias lo habían llevado allí. Su coche con chófer, que por lo general era una extensión perfecta de su eficiencia, se había detenido a unas pocas cuadras de distancia. Gregory, que no estaba dispuesto a esperar ociosamente en el frío, había decidido continuar a pie. Su destino, el imponente edificio de oficinas que llevaba su nombre, estaba a solo unas cuadras de distancia. El viento cortante le azotaba el rostro, se filtraba entre los pliegues de su costoso abrigo de lana y le arrancaba fuertes bocanadas de aire. Cada exhalación formaba una niebla fugaz que el aire helado disipaba rápidamente. Gregory se movía con rapidez y sus zapatos con suela de cuero crujían contra el pavimento cubierto de nieve. Su mente, siempre ocupada en asuntos urgentes de finanzas y estrategia, se concentraba ahora en la tarea más sencilla: alcanzar el calor de su oficina. Al doblar una esquina, algo inesperado lo detuvo a mitad de camino. Entre el aullido del viento y el leve zumbido del tráfico distante, se escuchó un sonido, débil, apagado y casi imperceptible. Gregory se detuvo y frunció el ceño mientras se esforzaba por escuchar con más claridad. Era un grito suave y quejumbroso, como una súplica débil y desesperada. Por un momento, se preguntó si era un gato callejero o tal vez sus oídos jugándole una mala pasada. Pero luego el sonido se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez e inconfundiblemente humano. El pulso de Gregory se aceleró mientras seguía el sonido. Sus ojos agudos escudriñaban el callejón. El tenue resplandor de una farola parpadeante iluminaba un contenedor de basura verde oxidado con los bordes cubiertos de nieve. Los gritos parecían venir de allí, débiles pero persistentes. Dudó un momento, un destello de incredulidad cruzó sus rasgos habitualmente serenos. ¿Qué podría haber dentro? Sin embargo, la urgencia de los gritos no dejaba lugar a dudas. Al acercarse al contenedor, Gregory notó una caja de cartón entre bolsas de basura y escombros. La caja estaba húmeda, sus bordes se habían suavizado por la nieve derretida, y cuando Gregory se inclinó para acercarse, los gritos se hicieron más claros. Extendió una mano enguantada y abrió la tapa de la caja. Lo que vio dentro le dejó sin aliento. Un bebé de apenas unas semanas de vida yacía temblando dentro. El niño estaba envuelto en una manta delgada y hecha jirones, que no lo protegía del frío intenso. Los diminutos puños del bebé temblaban mientras emitía gritos débiles e intermitentes, con las mejillas enrojecidas por el aire helado. Gregory sintió que se le encogía el estómago, y una oleada de incredulidad y rabia lo invadió. Alguien había abandonado a ese bebé, dejándolo morir en el frío. La idea era incomprensible. Por un momento, Gregory se quedó paralizado, con la mente dando vueltas. Había pasado su vida resolviendo problemas complejos, negociando acuerdos multimillonarios y sorteando crisis con facilidad. Sin embargo, allí, frente a esta vida frágil e indefensa, sintió una inusual oleada de vulnerabilidad. Los llantos del niño atravesaron el aire frío y le llegaron al pecho, despertando una urgencia que no había sentido en años. Sin pensarlo dos veces, Gregory se quitó la bufanda y la envolvió con cuidado alrededor del bebé, sacando el pequeño cuerpo de la caja. El peso del bebé era casi imperceptible en sus fuertes brazos, pero se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado en su vida. Sostuvo al bebé cerca de su pecho, protegiéndolo del viento cortante mientras se apresuraba a regresar a su auto. Su chofer, sorprendido por el repentino regreso de Gregory, se apresuró a actuar mientras Gregory gritaba instrucciones. Gregory exigió que el auto arrancara de inmediato y le dijo a su chofer que trajera mantas del maletero. El motor del auto rugió, y en cuestión de segundos, Gregory estaba dentro, acunando al bebé mientras la calefacción comenzaba a llenar la cabina de calor.
Podía sentir que los temblores débiles del niño disminuían a medida que el calor comenzaba a llegar a su pequeño cuerpo. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad hacia el hospital más cercano, Gregory se concentró en el bebé. Sus llantos se habían calmado y ahora eran respiraciones suaves y entrecortadas. La mente de Gregory trabajaba a toda velocidad, llena de preguntas y emociones que aún no podía procesar. ¿Quién había dejado morir a ese niño? ¿Qué clase de desesperación o crueldad podía llevar a semejante acto? ¿Y qué se podía hacer ahora? Dejó esos pensamientos a un lado y se concentró solo en la tarea inmediata: asegurar la supervivencia del bebé. En el hospital, el personal de urgencias entró en acción en cuanto Gregory entró, con el bebé bien envuelto en su bufanda y abrigo. Las enfermeras y los médicos trabajaron con rapidez, con manos delicadas pero decididas, mientras evaluaban el estado del bebé. Gregory se quedó atrás, observando con ansiedad cómo la jerga médica llenaba el aire. Apenas notó las miradas curiosas del personal que lo reconocía. Su atención estaba fijada únicamente en el niño. Los médicos confirmaron lo que Gregory temía: el bebé sufría una grave hipotermia y desnutrición, y su estado era crítico. Sin embargo, le aseguraron que sus rápidas acciones habían marcado la diferencia. Si el niño hubiera permanecido más tiempo en el frío, el resultado habría sido desalentador. Gregory sintió una mezcla de alivio y determinación. Había salvado la vida del bebé, pero pensar en lo que le esperaba lo llenó de una sensación de responsabilidad que no había esperado. Pasaron horas mientras Gregory esperaba en el hospital, mientras su mente repasaba los acontecimientos de la noche. La imagen del bebé, tan frágil y vulnerable en ese basurero, quedó grabada en su memoria. No podía quitarse de encima la imagen, ni la abrumadora sensación de que lo habían dejado en ese callejón por alguna razón. Mientras los médicos le aseguraban que el bebé estaba estable y se recuperaría, Gregory supo una cosa con certeza: su participación en la vida del niño estaba lejos de terminar. Esa noche, al salir del hospital, Gregory caminaba con paso pesado, y sus pensamientos eran un torbellino de planes y emociones. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco, pero el frío ya no lo tocaba. Había encontrado algo inesperado en ese callejón, algo frágil, pero resistente, y que le cambiaría la vida profundamente. En el fondo, Gregory sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. En los días que siguieron a su desgarrador descubrimiento, Gregory Hawthorne permaneció en el hospital, una imagen inusual tanto para el personal como para los visitantes. Sus trajes a medida y sus rasgos marcados destacaban en los pasillos estériles, pero su presencia rápidamente se hizo familiar para las enfermeras y los médicos de la sala pediátrica. A pesar de su apretada agenda como multimillonario y director ejecutivo, Gregory se negó a separarse del bebé. Todos los días se sentaba junto a la cuna donde yacía el bebé, supervisando cada desarrollo con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre su dedicación. El bebé, aunque al principio estaba frágil y no respondía, empezó a fortalecerse bajo el cuidado del personal del hospital. Gregory observó con una mezcla de alivio y asombro cómo los llantos del niño, antes débiles y esporádicos, se convertían en suaves arrullos y pequeños movimientos tentativos. Las pequeñas manos del bebé se extendían de vez en cuando para agarrar el aire o el dedo de Gregory cuando se lo ofrecía. Esos momentos despertaron algo profundo en Gregory, un sentido de responsabilidad que se arraigó y creció con cada día que pasaba. Ya no le bastaba con haber salvado al bebé del frío. Ahora se sentía obligado a asegurar el futuro del niño. Decidido a encontrar a los padres del niño, Gregory puso en marcha un plan para descubrir la verdad. Contrató a un equipo de investigadores privados, sin escatimar en gastos en la búsqueda de respuestas. Comenzaron por sondear la zona donde se había encontrado al bebé, entrevistando a los residentes y comprobando las imágenes de vigilancia de los negocios cercanos. Gregory también autorizó la creación de folletos con una descripción sencilla del niño, acompañada de una petición de información. Todos los detalles de la investigación fueron informados a Gregory, quien revisó cada actualización con el mismo enfoque que aplicaba a sus negocios. Mientras tanto, la historia del rescate del bebé se extendió más allá de los muros del hospital. Los medios locales recogieron la historia de un rico hombre de negocios que encontró a un bebé abandonado en un contenedor de basura, y la historia rápidamente ganó fuerza. Los medios apodaron al niño
El niño del contenedor de basura, un apodo que Gregory despreciaba. Él encontró el término deshumanizante y cruel, un duro recordatorio de las circunstancias en las que había sido encontrado el niño. Sin embargo, permitió que la cobertura continuara, con la esperanza de que pudiera animar a alguien con información a presentarse. Las semanas se convirtieron en meses y a pesar de los incansables esfuerzos de Gregory, no surgieron pistas creíbles. Los folletos no recibieron respuesta y los investigadores privados descubrieron poco más que especulaciones. La frustración de Gregory aumentó, pero se negó a darse por vencido. El niño al que había comenzado a llamar pequeño a falta de un nombre, continuó prosperando bajo el cuidado del hospital. Las enfermeras a menudo comentaban cómo Gregory le hablaba al bebé, su tono suave y protector, un marcado contraste con las órdenes tajantes por las que era conocido en la sala de juntas. Una tarde, Gregory recibió una llamada que lo cambió todo. Una trabajadora social que había estado siguiendo el caso se puso en contacto con él para darle noticias. Habían localizado a los padres biológicos del bebé. El corazón de Gregory saltó ante la posibilidad de resolver finalmente el misterio, de reunir al niño con su familia. Por un breve momento, imaginó el emotivo reencuentro, la alegría de unos padres que pensaban que habían perdido a su hijo para siempre. Ese momento de esperanza se hizo añicos cuando la trabajadora social explicó la situación con más detalle. Los padres habían sido encontrados, pero su respuesta estaba lejos de lo que Gregory esperaba. Confirmaron haber abandonado al bebé, alegando inestabilidad financiera y su incapacidad para cuidar de un niño. Peor aún, no expresaron ningún arrepentimiento. Habían tomado su decisión deliberadamente y no tenían intención de recuperar al bebé, independientemente de las circunstancias. Su declaración fue pronunciada con una firmeza escalofriante que dejó a Gregory atónito. Durante varios minutos después de que terminara la llamada, Gregory permaneció sentado en silencio, con el peso de la noticia sobre él. No podía comprender cómo alguien podía ser tan frío, tan dispuesto a descartar una vida, como si no tuviera ningún valor. Su mente repitió la escena en el callejón, los gritos lastimeros que lo habían llevado al basurero. Pensó en las pequeñas manos del bebé, la forma en que ahora agarraban su dedo y la confianza que vio en esos ojos brillantes e inocentes. El rechazo de los padres solo profundizó la determinación de Gregory. Si ellos no se hacían cargo del niño, él lo haría. Esa noche, Gregory tomó una decisión que cambiaría el curso de la vida de ambos. Él mismo adoptaría al niño. No fue una decisión tomada a la ligera, ni impulsada por la culpa o la obligación. Durante las semanas que había pasado con el bebé, se había formado un vínculo inexplicable que Gregory ya no podía negar. Sentía un profundo sentido de propósito, un deseo de darle al niño una vida llena de amor, oportunidades y seguridad, todo lo que sus padres le habían negado tan cruelmente. El proceso de adopción no fue ni rápido ni sencillo. Gregory se enfrentó a numerosos desafíos, desde obstáculos legales hasta preguntas invasivas sobre su idoneidad como padre soltero. A pesar de su riqueza e influencia, insistió en seguir los canales adecuados, decidido a demostrar que su compromiso era genuino. El personal del hospital, que había llegado a admirar la devoción de Gregory, brindó testimonios entusiastas sobre su dedicación y cuidado. Lenta pero seguramente, el proceso avanzó. Durante ese tiempo, Gregory comenzó a pensar en qué nombre ponerle al niño. Quería un nombre que simbolizara fuerza y resiliencia, un recordatorio del increíble viaje que los había unido. Después de pensarlo mucho, se decidió por Aaron, un nombre que, para Gregory, encarnaba la esperanza y los nuevos comienzos. Con el nombre llegó un renovado sentido de propósito. Gregory decidió que Aaron Hawthorne tendría todas las oportunidades para prosperar, libre de las sombras de su pasado. Cuando finalmente se concretó la adopción, Gregory abrazó a Aaron, un pequeño bulto lleno de vida y promesas. Susurró suavemente el nombre del niño y observó cómo los ojos del pequeño se abrían, como si respondiera al sonido. En ese momento, Gregory sintió una oleada de orgullo y amor que lo sorprendió incluso a él. Aaron ya no era solo el niño que había rescatado, era su hijo, parte de su familia y una piedra angular de su futuro. El viaje hasta ese punto había sido largo y lleno de desafíos inesperados, pero Gregory sabía que era solo el comienzo. Mientras sacaba a Aaron del hospital por última vez, el frío aire invernal los acogió una vez más.
Esta vez, Gregory no sintió frío. Aaron estaba bien abrigado en sus brazos, y el mundo, a pesar de su dureza, parecía un poco más brillante. Juntos, dieron un paso adelante en el siguiente capítulo de sus vidas, listos para enfrentar lo que viniera después. Gregory Hawthorne abordó la paternidad con la misma precisión y determinación que había definido su carrera. Desde el momento en que Aaron se convirtió en su hijo, Gregory se comprometió a criarlo con un propósito. Aunque su inmensa riqueza podía proporcionarle todos los lujos imaginables, Gregory se mantuvo firme en que Aaron no crecería malcriado ni con derecho a todo. En cambio, trató de inculcarle los valores que habían impulsado el propio éxito de Gregory: trabajo duro, resiliencia y compasión. Estas lecciones se convirtieron en la base de su relación, moldeando a Aaron en el hombre que Gregory esperaba que fuera. Desde muy joven, Aaron fue consciente de la singularidad de su vida. Gregory lo trataba con un nivel de respeto que contradecía su edad, siempre hablándole como si sus pensamientos y sentimientos importaran. Gregory asistía a todos los eventos escolares, se sentaba en la primera fila durante los recitales y aplaudía más fuerte que nadie en las ceremonias de premios. Su presencia era una fuerza constante y constante que le daba a Aaron la confianza para sobresalir. Gregory solía compartir historias sobre sus primeras dificultades, enfatizando la importancia de la perseverancia y la integridad. Le enseñó a Aaron que el éxito no se trataba solo de obtener ganancias financieras, sino de dejar un impacto significativo en el mundo. Aaron absorbió estas lecciones con entusiasmo. Demostró una temprana aptitud para la resolución de problemas, sorprendiendo a menudo a Gregory con sus perspicacias. Cuando Aaron llegó a la escuela secundaria, estaba claro que había heredado la mente estratégica de Gregory. Los maestros elogiaron a Aaron por su agudo intelecto y sus habilidades de liderazgo, y rápidamente ascendió a la cima de su clase. Pero Gregory se aseguró de que Aaron comprendiera que la inteligencia por sí sola no era suficiente. Animó a Aaron a ser voluntario en la comunidad, llevándolo a refugios y programas de extensión para mostrarle la importancia de contribuir. Cuando Aaron entró en la adolescencia, su vínculo con Gregory se profundizó. Gregory comenzó a llevarlo a las reuniones de la junta directiva, introduciéndolo al mundo de los negocios. Al principio, Aaron se sentaba en silencio, observando la dinámica de las negociaciones y las sesiones de estrategia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a contribuir, ofreciendo ideas que impresionaron incluso a los ejecutivos más experimentados de Gregory. Gregory se enorgullecía de la capacidad de Aaron para defenderse en una sala llena de adultos poderosos. Ver a su hijo afrontar estas situaciones con aplomo y confianza trajo a la vida de Gregory una ligereza que quienes lo conocían nunca habían visto antes. Para un hombre que había construido su reputación sobre la base del estoicismo y la intensidad, la transformación de Gregory fue sorprendente. Se reía con más libertad y a menudo compartía con orgullo los logros de Aaron. Se convirtió en un elemento fijo en los partidos de baloncesto de Aaron, animándolo desde la banda con un entusiasmo que sorprendía incluso a él mismo. Cuando Aaron se enfrentaba a desafíos, ya fuera una clase difícil o un conflicto personal, Gregory le ofrecía orientación sin juzgarlo, ayudándolo a navegar por las complejidades de la vida con sabiduría y cuidado. Cuando Aaron se graduó de la escuela secundaria, ya había comenzado a trazar su propio camino. Con el apoyo de Gregory, se licenció en Administración de Empresas y rápidamente se distinguió como una estrella en ascenso. El enfoque de Aaron hacia el aprendizaje era práctico. Buscaba pasantías, seguía de cerca a los líderes de la industria y asimilaba cada consejo que Gregory le daba. Los dos solían pasar largas noches en el estudio de Gregory, estudiando hojas de cálculo y planes de negocios, y sus conversaciones estaban llenas de respeto mutuo. La ambición de Aaron no hizo más que crecer cuando entró en la veintena. Con la tutoría de Gregory, lanzó su primera empresa, una startup tecnológica que se centraba en soluciones innovadoras para la energía sostenible. El proyecto era un reflejo de los valores que Gregory le había inculcado: el compromiso con el progreso, la responsabilidad y el cambio. La startup de Aaron ganó impulso rápidamente, atrayendo inversores y recibiendo elogios por su enfoque vanguardista. Cuando Aaron cumplió 25 años, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Era un millonario hecho a sí mismo. Aunque Aaron a menudo atribuía su éxito a la guía de Gregory, él había forjado su camino con su propio esfuerzo y determinación. Gregory, por su parte, no podría estar más orgulloso.
Los dos hombres se habían convertido no solo en padre e hijo, sino también en socios. Juntos, comenzaron a colaborar en proyectos que combinaban sus talentos y su visión. Sus emprendimientos compartidos se centraban en la innovación y la filantropía, combinando los años de experiencia de Gregory con la perspectiva fresca y la energía ilimitada de Aaron. A través de su trabajo construyeron un legado que se extendió mucho más allá del éxito financiero. Gregory y Aaron financiaron becas, apoyaron iniciativas comunitarias y crearon programas para asesorar a emprendedores en ciernes. Su asociación se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando dos generaciones se unían con un propósito compartido. Para Gregory fue la culminación de todo por lo que había trabajado, no solo en su carrera, sino en su vida. Aaron no solo fue su mayor éxito, fue su mayor alegría. A medida que sus empresas florecían, también lo hacía su vínculo. Gregory reflexionaba a menudo sobre lo mucho que Aaron había cambiado su vida, proporcionándole una sensación de plenitud que ninguna cantidad de dinero o poder podría haberle proporcionado. Aaron, a su vez, seguía profundamente agradecido por la base que Gregory le había dado. Aunque había logrado mucho por su cuenta, nunca olvidó al hombre que lo había rescatado del frío y le había dado una oportunidad de vivir. Juntos, continuaron construyendo un futuro que honrara su trayectoria compartida. Su legado no se trataba solo de riqueza o negocios, sino del impacto que tuvieron en los demás, las vidas que tocaron y el amor que los había transformado a ambos. En Aaron, Gregory no solo vio un reflejo de sus propios valores, sino una promesa de algo aún mayor, una vida vivida con propósito, fortaleza y compasión. Y en Gregory, Aaron vio al hombre que le había dado no solo un nombre, sino un futuro, moldeándolo para convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Una noche, mientras Aaron y Gregory se preparaban para una prestigiosa gala benéfica, el tipo de evento que se había convertido en un sello distintivo de sus esfuerzos compartidos, una llamada interrumpió el flujo, por lo demás perfecto, de sus preparativos. Gregory estaba en su oficina, ajustándose la corbata en el reflejo de una gran ventana que daba al horizonte de la ciudad, cuando sonó el teléfono. Al principio lo ignoró, suponiendo que era una llamada de rutina que podía esperar. Pero cuando el teléfono sonó por segunda vez, una sensación de inquietud se apoderó de él. Al responder, Gregory reconoció de inmediato la voz del otro lado. Era la misma trabajadora social que había sido fundamental en la adopción de Aaron años atrás. Su voz, aunque tranquila, tenía una gravedad que puso nervioso a Gregory. El mensaje fue breve pero impactante. Los padres biológicos de Aaron habían reaparecido después de todos estos años. De alguna manera se habían enterado del notable éxito de Aaron, y ahora querían conocerlo. Gregory apretó el teléfono mientras escuchaba. Aunque el trabajador social no dio más detalles, estaba claro que los padres no tenían intenciones altruistas. El primer instinto de Gregory fue proteger a Aaron de lo que temía que fuera un encuentro doloroso, pero sabía que esa no era su decisión. Cuando Gregory le transmitió el mensaje a Aaron, su hijo se quedó paralizado por un momento, asimilando la noticia. Aaron siempre había sabido que era adoptado. Gregory nunca había ocultado la verdad, sino que había optado por entretejerla en la historia de su vínculo. Pero, aunque Aaron había crecido con este conocimiento, nunca había pensado mucho en sus padres biológicos. La idea de que regresaran, especialmente ahora, lo dejaba en conflicto. La curiosidad y el deseo de cerrar el capítulo lo impulsaron a aceptar la reunión, aunque una parte de él temía lo que pudiera descubrir. Gregory, percibiendo la inquietud de Aaron, prometió estar a su lado. La reunión se organizó en un modesto restaurante en las afueras de la ciudad. Un marcado contraste con los lujosos entornos a los que Aaron y Gregory estaban acostumbrados. Gregory los condujo hasta allí en silencio, con una presencia firme y tranquilizadora. Cuando entraron, los padres biológicos de Aaron ya estaban esperando en un reservado en la esquina. Parecían mayores de lo que Aaron había imaginado, con los rostros curtidos y las posturas tensas. Llevaban ropa sencilla, casi raída, y su comportamiento carecía de calidez o familiaridad. Aaron se sentó frente a ellos, Gregory a su lado. Su presencia fue un apoyo silencioso pero inquebrantable. La conversación comenzó de manera incómoda, con los padres intercambiando algunas palabras amables antes de pasar rápidamente al meollo del asunto. Explicaron sus acciones con una franqueza que dejó a Aaron tambaleándose. Admitieron haberlo abandonado cuando era un bebé,
citando sus luchas y prioridades egoístas en ese momento. No hubo disculpas, ningún indicio de arrepentimiento, solo un relato frío de su decisión. Luego, como si percibieran la creciente incomodidad de Aaron, su tono cambió. Comenzaron a hablar del éxito de Aaron, haciendo referencia a artículos periodísticos y entrevistas que habían leído sobre él. Sus palabras estaban cargadas de admiración, pero el tono subyacente era inconfundible. Insinuaron sus problemas financieros, sugiriendo sutilmente que Aaron, como su hijo, podría ayudarlos. La implicación se hizo más clara con cada frase que decían. Habían regresado no por amor o remordimiento, sino porque vieron a Aaron como un medio para escapar de sus circunstancias. Aaron escuchó en silencio. Sus emociones eran una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. Había venido en busca de respuestas, con la esperanza de llenar los vacíos de su pasado, pero lo que encontró lo dejó con una sensación de vacío. Las personas sentadas frente a él eran extraños, conectados con él solo por sangre, pero su egoísmo y oportunismo los hacían sentir más distantes que nunca. Los ojos de Aaron se dirigieron a Gregory, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. La expresión de Gregory era tranquila pero firme. Su apoyo a Aaron era inquebrantable. Cuando sus padres biológicos terminaron de hablar, Aaron respiró profundamente. Sintió una oleada de claridad, una repentina comprensión de quién era y quién importaba realmente en su vida. Se puso de pie con movimientos deliberados y serenos. Les agradeció por haberle dado la vida, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se escondía bajo la superficie. Pero dejó en claro que su verdadero padre era el hombre que lo había rescatado del frío hacía tantos años. El hombre que lo había criado, apoyado y dado un futuro. Sus palabras fueron educadas pero decisivas, y no dejaron lugar a discusión. Aaron se dio la vuelta para marcharse, y Gregory se levantó con él. Mientras salían del restaurante, Aaron sintió una sensación de cierre. No miró atrás, y Gregory le puso una mano tranquilizadora en el hombro mientras salían. El vínculo entre ellos, forjado en ese basurero hacía tantos años, se sentía más fuerte que nunca. Esa noche, cuando llegaron a la gala benéfica, las emociones del día persistieron, pero no eclipsaron el propósito del evento. Aaron subió al escenario para pronunciar un discurso. El público estaba lleno de figuras prominentes y filántropos que habían venido a admirar el trabajo que él y Gregory habían realizado. Aaron habló desde el corazón, contando la historia de su viaje con Gregory. Describió cómo la decisión de un hombre de detenerse en un callejón helado no solo le había salvado la vida, sino que la había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. La voz de Aaron se mantuvo firme mientras hablaba del amor y la guía inquebrantables de Gregory. Agradeció a su padre por enseñarle los valores que habían dado forma a su éxito y por mostrarle lo que significaba liderar con compasión e integridad. Gregory, sentado entre el público, escuchó con lágrimas en los ojos, y su orgullo era evidente en cada línea de su rostro. Cuando Aaron terminó su discurso, la multitud se puso de pie en aplausos. Pero para Aaron, la única reacción que importaba era la de Gregory. Mientras los aplausos se apagaban y la gala continuaba, Aaron y Gregory permanecieron juntos, su vínculo inquebrantable ante los acontecimientos del día. Aaron vio en Gregory al hombre que le había dado no solo un nombre sino un propósito, y en Aaron, Gregory vio el legado de amor y determinación que había definido su trayectoria. Juntos, habían construido una vida que honraba la segunda oportunidad que se les había dado, una vida llena de amor, compasión y una conexión inquebrantable.